revelado el peso celestial de la cruz. Un misterio sobrenatural que cambiará tu fe. Milagro divino. Sofía, una madre llena de fe y amor, había encontrado en la iglesia de San José su refugio sagrado, el corazón palpitante de un pueblo que respiraba esperanza. Desde pequeña, conocía cada rincón de aquel lugar, donde las velas encendidas danzaban al ritmo de las oraciones fervientes. Era un espacio donde el aroma del maíz caliente de las tortillas recién hechas se mezclaba con la fragancia de las flores que los fieles traían como ofrenda. Pero todo cambió una tarde oscura como el cielo que cubría los cerros, cuando el doctor pronunció aquellas palabras devastadoras: su hijo, Miguel, tiene una enfermedad terminal. El mundo de Sofía se convirtió en un abismo de incertidumbre y dolor. En medio de aquella tormenta emocional, Sofía decidió no rendirse. En su corazón, una llama de fe se avivó al recordar las historias de milagros de la comunidad. Si San José siempre ha estado con nosotros, él puede interceder por Miguel, pensó, mientras se apresuraba a buscar consuelo en la iglesia, ese lugar donde la luz del Espíritu parecía surcar el aire. Los días pasaron, y la condición de Miguel se agravaba. La comunidad se unió en un solo corazón, en un solo espíritu, dirigiéndose a la iglesia para una vigilia de oración. Las luces estaban apagadas, solo el brillo tembloroso de las velas iluminaba rostros llenos de esperanza, mientras susurros reverentes llenaban el aire. San José, escúchanos, clamaban. La voz de Sofía, aunque quebrada, resonaba con intensidad: Señor, muéstrame tu poder. En ese instante, una luz dorada pareció descender, envolviendo a todos en una paz indescriptible, como si el cielo mismo hubiera abierto sus puertas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La vigilia se volvió un mar de oraciones y lágrimas. Sofía sintió la fuerza colectiva de su pueblo, y también el susurro de la incredulidad, que acudía de quienes comenzaban a dudar de los milagros en estos tiempos. ¿Por qué algo tan terrible le sucedía a un niño tan puro?, murmuraban. Sin embargo, Sofía sabía en su corazón que la cruz que llevaban estaba cargada de un peso celestial, un símbolo de redención y de milagros. Ella decidió que debía ser la voz de esa fe inquebrantable y propuso una vigilia masiva, uniendo a cada vecino en una noche dedicada a la súplica. El día de la vigilia llegó, y la tensión podía sentirse en el aire. Las luces se apagaron, y un silencio sagrado se apoderó de la iglesia. Sofía, con las manos levantadas al cielo, clamó nuevamente: Señor, confío en tu poder. Esa misma noche, un rayo de luz irrumpió en la iglesia, iluminando la imagen de San José. El murmullo de asombro brotó entre los fieles mientras el espacio se llenaba de una sensación indescriptible de paz, como si todas las preocupaciones se desvanecieran en una brisa suave. Pero el desenlace aún está por llegar. El destino de Miguel cuelga en el aire, la respuesta divina está cerca, y la comunidad se queda al borde de la esperanza. ¿Contará Sofía con el milagro que tanto anhela? La vigilia sigue envuelta en el misterio. La luz dorada que llenó la iglesia parecía eterna, abrazando a cada persona presente como una promesa. Las voces se acallaron, los murmullos se convirtieron en un susurro reverente y todos los ojos se posaron en esa imagen sagrada de San José. Sofía sentía en su interior un nudo de emoción, el peso de la angustia sobre sus hombros comenzaba a desvanecerse, como si las oraciones de su pueblo fueran un bálsamo sanador. Mientras abrazaba la esperanza, recordó las palabras de su madre: la fe puede mover montañas, hija. Cerró los ojos y dejó que su corazón se guiara por esa verdad. En medio del silencio de la noche, Sofía podía escuchar casi un murmullo en su interior, una voz suave que le decía que todo iba a estar bien. San José, querido santo, empezó a orar, su voz elevada con firmeza: te pido que cuides de Miguel. Te ruego que intercedas por su salud. Yo creo, Señor, en tu poder. Que no sea mi deseo, sino el tuyo. La vigilia continuó, las horas se convertían en un solo latido. A medida que el tiempo avanzaba, un grupo de mujeres comenzó a cantar himnos antiguos, melodías que resonaban en el alma como ecos de esperanza. Las voces vibraban en la iglesia, elevándose hacia la bóveda como un tributo a la fe. Cada nota era un susurro al cielo, un clamor a los cielos para que los ojos de Dios se posaran sobre ellos. Sofía se dejó llevar por el canto, permitiendo que la música llenara su corazón de confianza renovada. De repente, un escalofrío recorrió la sala. Una presencia, palpable y poderosa, parecía envolver a todos. En las esquinas de la iglesia,
las velas comenzaron a parpadear con más intensidad, como si respondieran a un llamado divino. Sofía se aferró a su puesto, sintiendo el abrazo de la esperanza en el aire. «Estén atentos», murmuró el diácono que estaba al frente, su voz temblando de emoción. La fe no se queda en las palabras, se manifiesta en los actos. Nadie se movió, todos mantenían la mirada fija, esperando el milagro que se asomaba en el horizonte. Las horas fluyeron como un río sagrado. En un instante que pareció durar una eternidad, un niño pequeño apareció en la puerta de la iglesia. La comunidad contuvo la respiración. Eran los ojos de Miguel, llenos de luz, que reflejaban el amor del cielo. Sofía sintió como si su corazón dejara de latir, su salvación estaba ante ella. «Mamá», exclamó Miguel, corriendo hacia ella. Un torrente de lágrimas se desbordó de los ojos de Sofía mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas. La comunidad estalló en lágrimas de alegría, y el sonido de risa llenó la iglesia como un canto nuevo de agradecimiento. Había un milagro en marcha, y aquel peso celestial que había cargado se convertía en alabanza. Sin embargo, en el fondo de su ser, Sofía sintió un tirón, un susurro de lo desconocido. Todo el pueblo celebraba, pero ella sabía que había más en juego. Algo se movía en el aire, un misterio que aún no se había revelado por completo. «Señor, ¿qué hay detrás de este milagro?», pensó. La noche no solo había traído respuestas, también lo hacía con preguntas que iban más allá de su comprensión. La comunidad aún vibraba de alegría, pero Sofía sabía que la historia no había terminado. La cruz que una vez sintió como un peso ahora brillaba con la luz de un propósito mayor. ¿Qué revelaciones aguardaban tras el milagro? ¿Qué otros misterios aguardaban ser descubiertos en su corazón y en el de su pueblo? La respuesta aún estaba por llegar. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas de la iglesia, y aunque la celebración continuaba, el resplandor sutil parecía rodear a Sofía con una serenidad extraña. Ella abrazaba a Miguel, pero algo en su corazón decía que la noche no había terminado de hablar. Las risas y los abrazos resonaban, llenando cada rincón del templo, pero la voz en su alma seguía activa. «Hay más», repetía, como un eco reverberante. Sofía se apartó un instante del bullicio, buscando un rincón donde pudiera respirar y escuchar. Mientras contemplaba la imagen de San José, la luz del altar brillaba inusualmente. Algo en esa luz parecía llamarla, guiándola hacia el misterio. Sus pies la llevaron hasta allí, donde las velas, aún parpadeando, emitían un perfume dulce de alabanza. Sofía se arrodilló, sintiendo el frío del suelo en contraste con el fuego de su fervor. «San José», susurró, «¿qué mensaje traes?». Su corazón palpitaba con fuerza, esperando una respuesta. En ese instante, sus ojos se cerraron, y la visión de su hijo sonriendo, sano y lleno de vida, se dibujó en su mente. Pero detrás de esa imagen, algo más se gestaba, algo que no podía ver claramente. Un murmullo comenzó a llenarle el corazón. «La cruz que llevas no es solo un peso, es una señal». Las palabras se deslizaron en su conciencia como un susurro. Sofía sentía que algo trascendía su entendimiento, que podía ser una bendición oculta, así como lo que había experimentado con el milagro de Miguel. «Esto es un nuevo camino, Sofía», parecía pronunciar la voz. «No temas el peso, porque es mi propósito lo que sostienes». Afuera, los miembros de la comunidad comenzaban a formar un círculo, tomados de las manos, creando un espacio sagrado entre ellos. Pidiendo agradecimiento por el milagro, sus voces se unieron en un canto que vibraba en el aire. «Gloria a Dios en las alturas». Aquellas palabras alcanzaban el cielo, llenando el ambiente de una fuerza impresionante. Sofía se levantó de su lugar y se unió a la formación del círculo. Los miró a todos con sinceridad. «Hermanos y hermanas, he sentido algo especial esta noche, un mensaje de amor». Los rostros iluminados por la luz de las velas reflejaban la fe compartida que envolvía a la comunidad, y pronto se hizo evidente que todos también sentían ese tirón en el alma. Entonces, el diácono, con su voz poderosa, interrumpió sus pensamientos. «Hemos sido testigos de un milagro esta noche, pero les anuncio que el Señor tiene más para nosotros. No solo nuestro querido Miguel ha sido sanado. Hoy se nos ha confiado una gran tarea. La cruz que llevamos no es solo para sufrir, sino para servir». El ambiente se tornó solemne, y el aire se llenó de expectativa. La luz de las velas parecía parpadear al compás de los corazones que latían unidos en fe. «¿Qué nos quiere decir Dios?», se preguntaban en sus miradas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si un manto de responsabilidad hubiese caído sobre ella. «Este milagro es solo el principio», dijo Sofía, alzando la voz, cada palabra pesada con el significado profundo del momento. «Debemos estar preparados para lo que el Señor nos revele». Con su espíritu elevándose, la comunidad repitió con fervor: «Amén». Sin embargo,
justo cuando la celebración parecía alcanzar su clímax, un viento sopló por la apertura de la puerta trasera, trayendo consigo un suave aroma a flores frescas. Algo acerca del aire les indicó que había más por descubrir, una revelación nueva guardaba justo en la sombra del próximo amanecer. ¿Qué misterios traía consigo el viento? ¿Qué significaba realmente este nuevo camino que comenzaban a andar? La fe de Sofía se sentía retada, como si un nuevo capítulo estuviera por abrirse. La promesa de lo desconocido era emocionante y desafiadora, y la comunidad aguardaba, como un solo cuerpo, la luz que vendría. El aroma a flores se intensificó, llenando el aire de una dulzura casi palpable. Sofía, con el corazón acelerado, sintió como esa fragancia la envolvía y la llenaba de una paz inesperada. Era como si cada nota de ese perfume estuviera susurrándole promesas de esperanza y renovación. La comunidad, en un silencio reverente, compartía el asombro de ese momento sagrado. ¿Qué será esto?, murmuró un anciano de la congregación, su voz apenas un hilo que cruzaba el salón. Otros comenzaron a intercambiar miradas, la curiosidad palpitando en sus rostros. Sofía miró hacia la puerta por donde había venido el viento, preguntándose si había algo o alguien allí. Pero solo el oscuro fondo de la noche respondía, como un secreto guardado en el misterio de Dios. Sin embargo, en su interior, una certeza empezaba a tomar forma. El mensaje que había recibido de San José comenzaba a cobrar vida en su mente. La cruz no era solo un peso, sino una señal de un propósito divino, algo que debía ser compartido. Si este es el momento de la revelación, habló nuevamente, su voz resonando cálida y fuerte, deberíamos abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere comunicar. Tal vez, en esta fragancia dulce que nos rodea, haya algo que se nos está llamando a hacer. El diácono asintió con fervor y sus ojos brillaban con entendimiento. Sofía tiene razón. Este es un nuevo amanecer no solo para Miguel, sino para todos nosotros. Estamos dispuestos a recibirlo y actuar. El grupo, tomado de la mano, pareció estrechar el lazo que los unía. Las manos sudorosas, los cuerpos vibrantes, la fe compartida formaban un lazo que desbordaba. Fue entonces cuando, alentados por la conexión, comenzaron a elevar sus voces en un clamor de oración. Señor, abre nuestros ojos. Muéstranos el camino que nos has preparado, repetían, cada palabra resonando como un tambor en sus corazones. Las velas alrededor del círculo temblaron, parece que vibraban con el eco de sus súplicas. Sofía sintió la energía del momento expandirse, como si el mismo cielo se estuviera acercando a ellos. Fue entonces que una figura, envuelta en un resplandor suave, se hizo visible al final del pasillo de la iglesia. Con cada paso que daba, la luz crecía, llenando el espacio de una calidez indescriptible. ¿Quién es?, preguntó alguien entre murmullos, pero la figura, aunque familiar, parecía no pertenecer a este mundo. Era una presencia que desprendía amor y comprensión, y Sofía sintió que la imagen de su hijo sonriendo volvía a aflorar en su memoria. Junto a la idea de un futuro prometedor, la figura se acercó al círculo, y el aire se volvió aún más espeso de misterio. Pueblo mío, ha llegado el tiempo de la revelación, resonó una voz suave, que caló hondo en sus corazones. Lo que han experimentado esta noche no es el final, sino el principio de un viaje a lo desconocido. La promesa de lo que estaba por venir les colmó de esperanza y temor reverente. Sofía miró a sus hermanos y hermanas, cada rostro iluminado por la luz de la fe, y sintió como su corazón se llenaba de valor. La cruz que llevaban ahora tenía un significado renovado, como el símbolo de un propósito que debía ser seguido. ¿Qué significa esto para nosotros, Señor?, se atreve a preguntar un joven de la congregación, su voz temblando entre la expectación y el asombro. El viento pareció responder, susurrando entre las velas derretidas y la frescura del ambiente. El viaje no será fácil, continuó la voz sagrada, firme y dulce. Pero si caminan juntos, guiados por el amor y la fe, verán los frutos de su entrega. La comunidad, unida en un solo pensamiento, sintió la responsabilidad del llamado. Había más peajes por cruzar, más pruebas que enfrentar, y aquello lo sabían. Sin embargo, en ese instante, con la figura aún iluminando el umbral, comprendieron que lo desconocido ya no era algo que temer, sino una invitación a una aventura divina. ¿Qué pruebas les llevaría el nuevo camino? ¿Cuáles serían las decisiones que tendrían que tomar en este viaje? La pregunta flotaba en el aire como el delicioso aroma a flores de la noche, creando una mezcla de inquietud y anticipación. Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, como si estuvieran esperando ansiosas lo que vendría. Ahora solo quedaba abrirse a la revelación que Dios les tenía preparada. El brillo de la figura seguía iluminando el ambiente, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. El viaje no será fácil, resonó la voz, pero recordar que no están solos.
Yo estaré con ustedes en cada paso. Las palabras calaron en cada corazón presente, y un murmullo reverberante de aceptación se elevó entre ellos. La esperanza renacía, convirtiéndose en una antorcha que iluminaba sus maneras de ver el camino hacia el futuro. ¿Estás diciendo que somos llamados a una misión?, preguntó el anciano que había murmurado antes, su voz temblando de incredulidad y asombro. ¿Qué clase de misión? El silencio de la iglesia se intensificó, el aire respirando con la expectativa de una respuesta. La figura se acercó aún más, ampliando su luz y despierta en los corazones una conexión indescriptible. Cada uno de ustedes ha sido elegido, explicó con dulzura, no solo para llevar la cruz, sino para transformar su entorno. El peso de esa cruz no es carga, sino una oportunidad. A través de sus actos de amor y servicio, ustedes serán mis instrumentos. Las velas temblaron como ante una brisa amable, y una sensación de calor se apoderó de la congregación. Cada uno de ellos empezó a comprender que su fe no solo debía vivirse en lo personal, sino también en lo comunitario. Las miradas se encontraron y los corazones, hasta ese momento temerosos, comenzaron a pulsar como uno solo. ¿Qué se nos pide hacer?, preguntó Sofía, sintiendo que Dios hablaba a través de ella. La figura sonrió, y su mirada estaba llena de compasión y sabiduría. Sean manos y corazones abiertos a los que sufren. Fortalezcan a los débiles, alienten a los desconcertados. Su luz debe brillar en cada esquina oscura que encuentren, para que otros puedan ver el camino hacia mí, dijo. Un aire de determinación se deslizó entre ellos. Sofía recordó las palabras de su madre, que decía que cada pequeño acto de bondad contaba en el reino de Dios. Sí, Señor. Podemos hacer eso. Lo haremos, exclamó uno de los jóvenes, y el resto lo siguió en un clamor de afirmación. Sus voces se entrelazaron, resonando con promesas de unión y amor. La figura sintió, y la luz comenzó a suavizarse, aunque su presencia aún seguía palpante. Recuerden, queridos míos, que no solamente serán un faro para otros, sino que también les serán de edificación los unos a los otros. En tiempos de prueba, guíense por el amor y la fe. Las palabras calaron fuerte. Sofía sintió como un nuevo sentido de propósito la empujaba a actuar. No podemos quedarnos solo en promesas. Debemos salir y buscar, se atrevió a sugerir. Comencemos un ministerio de amor en nuestra comunidad. El diácono se volvió hacia ella, y la chispa de la idea comenzó a extenderse rápidamente entre ellos. Podemos organizar recogidas de alimentos, visitar a los enfermos, ofrecer un espacio seguro para los afligidos. Sí, es el momento de levantarnos. Un murmullo de aprobación y fervor llenó la congregación. Cada uno parecía ver en la luz de esa figura lo que Dios les estaba llamando a hacer. Sin embargo, había un eco de incertidumbre en el aire. ¿Cómo empezaría este cambio? ¿Qué desafíos se enfrentarían en el camino? Recuerden, la voz sagrada hizo eco en sus corazones con profunda claridad. El éxito de su misión no se medirá por cómo logran, sino por la sinceridad de su amor y entrega en este viaje. Abracen el camino que se despliega ante ustedes. Mientras su luz comenzaba a disiparse en la penumbra, la comunidad quedó sumida en el silencio, reflexionando sobre el profundo significado que ahora llevaban en su corazón. Habían sido escogidos, y el futuro pintaba un lienzo lleno de posibilidades. Pero, mientras el eco del mensaje resonaba en su interior, Sofía sintió un tirón íntimo en su alma. ¿Y si en el camino nos encontramos con dificultades que no estamos preparados para enfrentar?, murmuró. La pregunta quedó flotando en el aire, recordándoles que la misión recién comenzaba. Las estrellas seguían brillando, testigos de sus anhelos, mientras la noche prometía más misterios. El camino ante ellos ya estaba lleno de luces y sombras. ¿Qué sorpresas tendría Dios en su viaje? Una suave brisa entró por la puerta entreabierta de la iglesia, trayendo consigo un sutil aroma a tierra mojada, como si la naturaleza también estuviera de acuerdo con el nuevo propósito que se gestaba en el corazón de la comunidad. Sofía, aún absorta en sus pensamientos, sintió que la atmósfera se había transformado. Había una energía vibrante en el aire, una promesa de que las decisiones que tomaran ese día llevarían consigo un impacto mucho más grande de lo que podían imaginar. Debemos comenzar cuanto antes, afirmó el diácono, rompiendo el silencio que se había hecho pesado. La necesidad es urgente y la cosecha es grande. Pero recordemos que cada paso que demos también requerirá de nuestras oraciones y unidad. La congregación asintió, sabiendo que las palabras eran sabias. Un grupo se formó casi de inmediato. Cada uno empezó a aportar ideas, anhelos y esperanzas. Sofía observaba, su corazón crecía con cada sugerencia. Quizás podríamos comenzar con los ancianos de la comunidad. Muchos viven solos y necesitan compañía, sugirió otra mujer. ¿Y qué tal un día de limpieza en el parque?,
Sería un buen inicio para mostrar que nos preocupamos por nuestro entorno, añadió un hombre con un brillo decidido en sus ojos. Sofía sintió cómo se intensificaba el fuego dentro de ella. Poco a poco, fueron tomando forma diferentes actividades y cada uno parecía cobrar fuerza en la unidad. Previamente temerosos, comenzaron a reír y a compartir las alegrías del servicio. Había algo divino en esos momentos, como si la luz de la figura que los había visitado estuviera ahora en cada uno de ellos, guiándolos. ¿Y si hacemos un encuentro de oración en la plaza principal? Invitemos a todos. Necesitamos unirnos y elevar nuestros corazones al cielo, propuso Sofía, atraída por una sensación que no podía ignorar. El murmullante clamor de aprobación resonó nuevamente. Esa chispa había encendido algo que no podían hacer solos. Sí, es una excelente idea, exclamó un joven. La energía creció, cada idea era nueva y cada voz parecía ser un eco del llamado divino que habían recibido. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, también aumentaban las dudas. En la profundidad del alma de algunos, la incertidumbre empezaba a hacerse eco. ¿Y si no tenemos suficientes recursos? Se escuchó. ¿Qué pasará si no logramos hacer el impacto que queremos? Sofía se dio cuenta de que, aunque el ardor de amor y compromiso era palpable, las sombras de la duda amenazaban con sofocarlo. Recuerden lo que nos dijo. Él estará con nosotros en cada paso. Sofía habló con convicción, y su fe se transmitió como un contagioso abrazo. No se trata de lo que tenemos o de lo que somos, sino de abrirnos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Si somos sinceros en nuestro deseo de amar, Él proveerá. Las miradas empezaron a brillar nuevamente. Malentendidos y miedos que habían crecido se disolvieron en el viento. La atmósfera se volvió tan ligera como una pluma al caer. Y así, entre risas, promesas y un renovado fervor, la comunidad se comprometió hacia adelante. El eco de su decisión resonó en su interior y mientras se agrupaban para orar juntos, Sofía sintió por primera vez que estaban creando algo hermoso. Ese camino que parecían temeroso ahora se llenaba de posibilidades, la luz de la figura aún resonaba en sus corazones, y Sofía sabía que, aunque el viaje sería difícil, en cada paso de fe estarían moldeando no solo su destino, sino también el de muchos otros. Sin embargo, mientras oraban en unidad, algo insospechado sucedió. Un suave viento helado recorrió el lugar y una presencia les envolvió. La atmósfera cambió nuevamente, y sus corazones palpitaban al compás de una nueva revelación. ¿Acaso Dios tenía otro plan, algo más grande que no podían ver aún? Se preguntó Sofía, sintiendo que la misión estaba a punto de tomar un giro inesperado. El misterio se desplegaba ante ellos, y mientras la oración se entregaba, una pregunta se alzaba: ¿qué otras sorpresas tendría Dios preparadas en este camino de transformación? La presencia que les envolvía era palpable, casi tangible. Un murmullo de asombro recorrió la congregación mientras cada uno intentaba comprender la esencia de lo que estaban sintiendo. Sofía miró a su alrededor, podía ver el brillo en los ojos de sus hermanos y hermanas, una chispa que la animaba a seguir adelante. ¿Sientes eso?, preguntó un joven con voz temblorosa, como si el peso de lo divino se hubiera sentado sobre ellos. Es como si algo grandioso estuviera a punto de suceder. El diácono, sintiendo la inquietud en el aire, levantó su mano. Hermanos, es en momentos como este cuando debemos aferrarnos a nuestra fe. Cada palabra resonaba como un eco de antiguas promesas. En medio del temor y la incertidumbre, hay revelaciones de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Sofía cerró los ojos, dejando que la atmósfera de oración se filtrara en su ser. Ese viento helado que les había envuelto parecía quitar un peso de sus hombros. Era una liberación, como si la comunidad estuviera siendo preparada para algo mucho más grande de lo que habían pensado. Señor, murmuró, guíanos, abre nuestros corazones a la verdad que nos estás mostrando. La congregación se unió en un coro de oraciones, cada voz elevándose como incenso hacia el cielo. Sí, Señor. Queremos escuchar tu voluntad. Las palabras fluían con fervor. Sofía sintió como su espíritu se unía al de cada uno de ellos, formando una cadena de intención y propósito. Un silencio profundo cayó sobre el grupo. En ese instante, Sofía sintió un susurro en su interior, una leve idea que emergía de lo más profundo de su ser. A veces, la respuesta que buscamos no está en lo que decimos o hacemos, sino en lo que estamos dispuestos a soltar. La voz de su corazón era clara, y eso la llenó de valentía. Debemos permitir que nuestras dudas y miedos se disuelvan. De lo contrario, no podremos ver el camino que se nos está presentando, dijo Sofía, abriendo los ojos para encontrar miradas de acuerdo. Era momento de construir sobre la base de fe, de dejar que el amor prevaleciera sobre la incertidumbre. El diácono, emocionado ante la revelación, tomó la palabra de nuevo. Quizás estamos siendo llamados a un sacrificio,
no en la forma en que lo conocemos, sino en la entrega de nuestras inseguridades, de todo aquello que nos frena. La cruz es pesada, pero en la luz de su amor se vuelve liviana. El viento frío se convirtió en una brisa cálida, como si el cielo mismo comenzara a sonreírles. La comunidad sentía una conexión más fuerte que nunca. Una mujer al fondo comenzó a cantar, y pronto todos se unieron a ella, sus voces entrelazándose en un canto que resonaba en las paredes de la iglesia y más allá. El aire vibraba, y el templo se sentía vivo, lleno de la esperanza renovada que brotaba de cada uno de ellos. Mientras la música llenaba el espacio, Sofía se dio cuenta de que no estaban solos en este viaje. Dios estaba con ellos, guiándolos a través de cada duda, cada rayo de luz que se manifestaba en sus corazones. Pero en medio del regocijo, la inquietud de lo desconocido comenzaba a asomarse nuevamente. Una pregunta se formó en su mente: ¿y si este plan es más grande y profundo de lo que imaginamos? ¿Qué significa realmente cargar la cruz en nuestra comunidad? La oración y el canto continuaron, pero el fuego en el corazón de Sofía se encendía aún más fuerte. El camino por delante prometía ser un viaje lleno de descubrimientos, y ella estaba lista para explorar el horizonte que Dios tenía reservado. Mientras la música se apagaba lentamente, la comunidad se miró entre sí, y la intriga se apoderó de ellos. Las promesas de Dios eran grandes, pero el misterio aún permanecía. Estaban preparados para lo que vendría. Pronto, el nuevo propósito comenzaría a revelarse con toda su fuerza. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer y qué maravillas verían en su andar? La respuesta estaba a punto de despegarse del horizonte, esperando por ellos. La atmósfera en la iglesia había pasado de un silencio expectante a una vibrante tensión espiritual. Sofía podía sentir el pulso de cada corazón, una sinfonía de ansias y esperanza flotando en el aire. De repente, ella se sintió impulsada a compartir lo que había recibido. «Queridos hermanos», comenzó, su voz resonando con una mezcla de dulzura y firmeza, «no podemos ignorar el llamado que estamos sintiendo. Cada uno de nosotros tiene un papel en este momento sagrado. A veces, cargamos cruces que no son nuestras, y es hora de dejar caer lo que no nos pertenece. Es un sacrificio que nos liberará, y a la vez nos unirá más profundamente en el amor de Dios». Una anciana al fondo asintió, sus ojos llenos de sabiduría y comprensión. «Es verdad, Sofía. Hay cosas que hemos estado arrastrando durante demasiado tiempo. Hoy, el Señor nos invita a dejarlo todo ante sus pies». Esa declaración sembró una inquietud positiva entre los congregantes. Algunos se miraron, sus rostros reflejando el deseo de deshacerse de cargas que les habían pesado durante años. La poderosa oración inicial se transformó en un anhelo colectivo por liberarse de lo que los mantenía atados. El diácono, observando el movimiento de espíritu, gritó con fervor: «Aprovechemos este momento. Vamos a hacer un acto simbólico. Si sientes que hay una carga que necesitas soltar, ven aquí y deposítala en este altar». Poco a poco, las personas comenzaron a levantarse. Algunos llevaban pequeños papeles, mientras que otros vinieron con manuscritos familiares y recuerdos que pesaban sobre sus corazones. En su camino hacia el altar, el ambiente era palpable, cada paso marcado por una fe renovada. Sofía los siguió, sintiendo una mezcla de admiración y humildad. «Esto es lo que significa ser parte de una comunidad», pensó. «Es construir un camino de fe juntos, sin miedo y con amor». Cuando cada uno se presentó ante el altar y ofreció sus cargas, Sofía notó que una luz suave se filtraba por las ventanas, iluminando el espacio con una calidez casi divina. Fue un momento de revelación, cada sacrificio fue como una ofrenda arriesgada traída ante el trono de Dios. La congregación comenzó a cantar de nuevo, pero esta vez era un canto diferente, uno lleno de libertad y liberación. De repente, una presencia vibrante llenó la habitación. Una joven empezó a profetizar. «Siento en mi corazón que nuestro sacrificio no solo abrirá puertas en nuestras vidas personales, sino que también tocará a quienes están fuera de estas paredes. Muchos vendrán al conocimiento de su amor a través de nuestra fe. Prepárense para ver milagros». El murmullos de asombro y celebración crecieron al escucharla. Sofía sintió que las palabras de la joven resonaban en su pecho. Un milagro. Su espíritu se encendió, una emoción poderosa brotaba en su ser. Pero, a su vez, una duda diferenciada la atrapaba: ¿estamos listos para lo que eso implica? Mientras el canto se elevaba, el diácono volvió a hablar: «Nunca subestimen el poder de la fe colectiva. Nuestro sacrificio puede ser la chispa de una transformación que se extenderá a toda nuestra comunidad. Dios está a punto de hacer algo grande». Pero entre los ecos de esas promesas había una pregunta implícita: ¿qué significa realmente unirse a este destino?
Sofía miró hacia el altar, donde sus propias cargas habían sido depositadas. Se preguntó qué pasaría a partir de ahora. ¿Estaban realmente dispuestos a vivir con esta fe audaz? ¿Qué capacidad tendría su comunidad para abrazar lo que Dios les estaba a punto de mostrar? El canto se cerró y una nueva calma descendió, dejando un susurro en el aire. El momento de la intervención divina llegó. ¿Estarán listos para lo que Dios quiere hacer en sus vidas? Ese susurro reverberó en su mente, llenándola de expectativa e inquietud. La cruz que llevaban podría ser más ligera, pero el camino hacia la verdadera transformación apenas comenzaba. La luz que llenaba la iglesia parecía bailar en las paredes, reflejando las emociones de los congregantes. El ambiente ahora estaba cargado de una energía contagiosa. Sofía sintió que su corazón latía al ritmo de una nueva esperanza, una que brotaba de las almas liberadas de cargas innecesarias. De pronto, el diácono se acercó al altar y con una voz que hacía eco, invitó a todos a pasar adelante otra vez. Queridos hermanos, el Señor está haciendo algo en este lugar. No se detenga aquí. Si sientes un fuego en tu interior, un llamado más allá de lo convencional, ven y comparte tu testimonio. Vamos a celebrar lo que Dios está haciendo. La congregación, antes aún irreflexiva, ahora comenzó a moverse como si una marea invisible los empujara hacia el altar. Uno a uno, comenzaron a compartir sus experiencias, palabras que emanaban de corazones ahora renovados. Una mujer, lágrimas en los ojos, habló de cómo había dejado atrás años de rencor y dolor. Hoy me siento libre, finalmente libre, exclamó, mientras los aplausos resonaban en la sala. Otro hombre, de pie frente a la congregación, compartió cómo había superado la ansiedad que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Dios me ha dado un nuevo propósito, y hoy lo comparto con ustedes para que sepan que no están solos. Él está aquí. Su voz vibraba con la fuerza de una verdad innegable. Sofía observaba, sumergida en la alegría de las transformaciones. Se dio cuenta de que cada testimonio era un ladrillo en la construcción de algo más grande, algo que claramente iba más allá de ellos mismos. Con cada palabra valiente, la comunidad se unía un poco más, como si estuvieran entrelazando sus historias en una hermosa tapicería de fe. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto álgido, la joven profetisa se levantó de nuevo. Siento que hay alguien aquí que debe dejar ir el miedo, ese miedo que lo aleja del propósito divino. Hoy es el día. No temas dar un paso hacia lo desconocido. Su voz resonaba en los corazones, como si cada palabra fuera un puente hacia la audacia. Sofía sintió un tirón en su interior. Esa lucha interna de seguir el camino, de abrazar lo desconocido, la había perseguido durante tanto tiempo. Las dudas podrían mantenerla cautiva, pero había un fuego en su corazón, un llamado que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si ella también compartiera su jornada? ¿Qué cambio podrían provocar sus palabras en la comunidad? Con timidez, dio un paso adelante y tomó aire profundo. La mirada de sus hermanos la animaba a continuar, a soltar su propio peso. He aprendido que no puedo quedarme atada a mis dudas y temores. Debo dejar que el amor de Dios me impulse hacia lo que viene. Y aunque no sé lo que trae el futuro, sé que Él irá conmigo. Su confesión fue recibida con murmullos de asentimiento y apoyo. Sofía sintió como la comunidad se acercaba más a ella. Aquello era exactamente lo que necesitaban, la vulnerabilidad cruda mezclada con la fe desbordante. Cuando terminó de hablar, un silencio sagrado descendió. Era un momento, una pausa donde el cielo parecía estar escuchando. El diácono volvió a hablar, su tono lleno de reverencia. La fe nos llama a dar pasos en la oscuridad, a confiar en lo que no vemos. Y esa es la esencia de los milagros. ¿Están listos para abrir sus corazones y permitir que Dios actúe en sus vidas? Sofía se sintió iluminada por un resplandor de esperanza. Había una anticipación palpable, un susurro que llenaba la habitación con la promesa de lo extraordinario. Cada corazón palpitaba en un mismo sentido, ansioso por descubrir lo que Dios haría a partir de ese momento. Mientras la congregación empezaba a cantar de nuevo, una cobertura de amor y fe se desplegaba en el aire. Sofía cerró los ojos, dejando que la melodía la envolviera y llevara a un lugar de entrega pura. Lo que vendría era incierto, pero eso no parecía importar. Bajo esa luz sobrenatural, un nuevo capítulo estaba a punto de empezar. Así, mientras el canto se mezclaba con la esperanza, otro eco resonaba en él. Corazón de Sofía, qué milagros nos esperan cuando nos despojamos de miedos y aceptamos el camino de lo divino. La vigilia había sido una experiencia transformadora, pero para Sofía, el viaje apenas comenzaba. El eco de las oraciones y testimonios resonaba en su corazón, llenándolo de un fervor renovado. La imagen de su hijo, Miguel, sano y comenzando a brillar con vida, era un recordatorio constante de que las promesas de Dios eran poderosas y ciertas.
La cruz que había llevado era ahora un símbolo de esperanza, amor y propósito. La comunidad, unida como un solo cuerpo, se preparaba para el nuevo camino que les había sido revelado. Cada uno sentía que el misterio divino había colocado un llamado en sus corazones, un llamado a servir y llevar luz a los rincones oscuros. En cada mirada, había una llama de compromiso encendida, una chispa de vida que se había vuelto contagiosa. Sofía tomó la iniciativa, su voz resonando con la autoridad de quien había sentido la mano de Dios en su vida. Hermanos, hemos sido testigos de un milagro esta noche. Pero no podemos quedarnos aquí, en esta euforia, necesitamos salir, ser el reflejo de ese amor que hemos recibido. Vamos a llevar luz a los que la necesitan. La comunidad estalló en un aplauso reverente. La idea era clara, no solo serían un grupo de creyentes, sino un faro de esperanza y ayuda. Comenzaron a planear actividades, como visitas a los ancianos de la comunidad, servicio a los enfermos, y proyectos de limpieza que demostrarían su compromiso de amor. Era tiempo de actuar, de dejar que sus corazones se unieran en el propósito divino. Con el pasar de los días, la actividad en la comunidad creció. La iglesia de San José se convirtió en un centro vibrante de amor y servicio, donde los miembros reunían sus talentos para ayudar a otros. Sofía sentía alegría en cada sonrisa que recibía, en cada abrazo que compartía. Aquella cruz que una vez le había parecido pesada ahora se sentía ligera, como si cada acción de amor le diera alas. Un día, mientras organizaban una recogida de alimentos para una familia necesitada, Sofía recordó el momento en que todo parecía perdido. Las lágrimas brotaron de sus ojos al pensar en el camino recorrido. «Mira cómo Dios ha actuado en nuestra vida», exclamó, y la comunidad estalló en aplausos y vítores. Sin embargo, no todo fue fácil. En ocasiones, desgastes, dudas y desafíos comenzaron a presentarse. Por momentos, la comunidad enfrentó la dificultad de mantener la unidad y el fervor en medio de pruebas. Pero Sofía recordaba las palabras que el diácono había pronunciado durante la vigilia: no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo amamos. Así, cada vez que la desconfianza comenzaba a surgir, ella se apresuraba a reunirse con ellos, compartiendo testimonios, oración y palabras de aliento. En una reunión especial, encontraron a un padre de familia en necesidad desesperada. Su hogar se había incendiado, y con esto, todo lo que tenía. Sofía propuso que organizaran una colecta para ayudar a esta familia. La comunidad se unió rápidamente y comenzó a recolectar no solo dinero, sino también ropa, alimentos y artículos necesarios para reconstruir la casa y la vida de aquel hombre. Era la manifestación del amor que habían recibido. Todo el peso de la cruz se convertía en un acto colectivo de amor tangible. Finalmente, llegaron al día de entrega, el excitar y la anticipación llenaban el ambiente. La comunidad se reunió en el hogar del padre afectado, un pequeño grupo que había comenzado a construir sus esperanzas de nuevo. Al llegar, las miradas brillantes y las manos llenas de ofrendas fueron recibidas con gratitud. Las lágrimas de alegría comenzaron a fluir cuando vieron la respuesta de Dios a su fe. «Esto es lo que se siente al vivir en la luz del amor de Dios», les dijo Sofía mientras abrazaba al padre de familia. «Lo que hemos vivido, no es solo un milagro, es nuestra misión en acción». La comunidad se llenó de alegría y celebración, ya no solo por quienes habían ayudado, sino también por lo que habían logrado ser juntos. Habían llevado luz donde había oscuridad, un registro vivo de que las promesas de Dios eran ciertas y que el amor podía transformar realidades. La cruz que una vez había parecido un peso se convertía en símbolo de unidad y poder. Sofía entendió que su historia, y la de su comunidad, era parte de un relato divino más grande, uno de sacrificio, amor y transformación. La vida continuó, pero cada miembro llevaba ese propósito en el corazón. Sus caminos de fe se entrelazaban, llevando el testimonio de lo vivido a otros lugares. Sofía sabía que el viaje aún no había terminado, pero ahora, estaban listos para enfrentarlo juntos. Así, la comunidad floreció, y el legado de fe, amor y servicio perduró. Las palabras de Sofía resonaban como himnos en sus corazones: no se trata solo de cargar la cruz, se trata de compartir su carga con amor. Y así fue como el peso celestial de la cruz se convirtió en una gloriosa manifestación del amor divino que transformó no solo a Sofía y su hijo, sino a toda una comunidad. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente escuche este poderoso testimonio. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Hazlo ahora, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.